Bienvenido a nuestro estudio del Libro de los Hechos. Hoy exploraremos la predicación de uno de los cristianos más influyentes de la historia, el apóstol Pablo. En el capítulo 17 del Libro de los Hechos, leemos que Pablo proclama a Jesús como Cristo en la sinagoga de Tesalónica. Aunque algunos judíos griegos temerosos de Dios y mujeres destacadas se unen a Pablo y Silas, los judíos que se resisten a su mensaje se ponen celosos. Alborotan a una multitud furiosa contra ellos y perturban a toda la ciudad con sus farsas. Los magistrados locales se involucran. Los cristianos tesalonicenses envían a Pablo y Silas a Berea. Hechos 17, 11 al 12 dice de los de Berea: estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con gran entusiasmo, examinando las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, muchos de ellos creyeron, junto con varios hombres y mujeres griegos prominentes. Aún así, los judíos de Tesalónica también lo persiguen aquí, y Pablo es enviado a Atenas, esperando que Timoteo y Silas se unan a él. Leemos en Hechos 17, 16 al 17 que, mientras Pablo los espera en Atenas, su espíritu estaba siendo probado dentro de él, mientras observaba la ciudad llena de ídolos. De modo que discutía en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y en la plaza del mercado todos los días con los que estaban presentes. Esto nos lleva al famoso sermón del Areópago de Pablo. Pablo tiene un modelo general de ministerio mientras viaja por el mundo. Pablo tiene una carga genuina por el pueblo judío. El principio de Pablo es primero para el judío y después para el griego. Si hay una sinagoga, Pablo va ahí primero. Él predica de las Escrituras la verdad sobre el Mesías que a menudo se ignora. Les muestra cómo Jesús de Nazaret es ese Mesías. Allí gana como discípulos de Cristo a tantos judíos y temerosos de Dios como puede. Luego Pablo va al mercado y predica de Cristo allí. Ahora bien, se nos dice que los atenienses son personas filosóficas. Les encanta debatir y discutir conceptos intelectuales. Especialmente les encanta escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo argumenta y discute con estos filósofos en este mercado. También discute con los líderes de la ciudad, los líderes políticos, los empresarios o los ricos. Finalmente, Pablo es invitado al Areópago, un lugar donde solo se invita a debatir a personas destacadas. Es una especie de sala de audiencias con vistas a la ciudad de Atenas. Pablo llega al Areópago en la colina de Ares y predica uno de sus sermones más famosos. Existe cierta controversia sobre el sermón de Pablo. Algunos dicen que Pablo falló en su predicación en el Areópago, porque Hechos no registra la formación de muchos discípulos allí y nunca menciona la creación de una iglesia. Según su estimación, la predicación de Pablo no afecta a los atenienses como a los de otros lugares que visitó. Esto dirige la atención al trabajo de Pablo en Corinto después de salir de Atenas e interpretan las declaraciones de Pablo en su primera carta a los Corintios como una confesión de fracaso en Atenas. Pablo va de Atenas y su sermón del Areópago directo a Corinto. Se nos dice en el capítulo 18 del Libro de los Hechos que Pablo tiene otra experiencia pentecostal con los creyentes allí. Cuando Pablo comienza su ministerio en Corinto, Hechos 18:9 dice: el Señor le habló en la noche en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Corinto es una ciudad corrupta, incluso a los ojos de los gentiles. Actuar como un Corinto es sinónimo de ser extremadamente inmoral. Aún así, Pablo tiene esta visión de Dios que lo anima a predicar libremente. Según a los que menosprecian el trabajo de Pablo en el Areópago, los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios presentan el ministerio de Pablo intencionalmente diferente de sus tácticas en Atenas. Los corintios eran griegos y romanos, y ellos también apreciaban su intelecto, pero en la mente de los críticos, Pablo se separa de esa imagen. Su ministerio en Corinto, a través del cual ellos se convirtieron, nos dice que no tuvo nada que ver con su gran intelecto.
Él escribe en 1 Corintios 2, 1 al 5, y cuando vine a ustedes, hermanos, no vine con superioridad de habla ni de sabiduría, proclamándoles el testimonio de Dios, porque no me propuse saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve con ustedes en la debilidad y en el miedo y con mucho temblor, y mi mensaje y predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no descansara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando Pablo predicó en Atenas, predicó un magnífico sermón, según los expertos, pero usó palabras seductoras de sabiduría humana, citando a sus poetas y filósofos. Según su estimación, los resultados fueron escasos. Pablo aprendió. Dios usó esos escasos resultados espirituales para enseñarle a Pablo a centrarse más plenamente en predicar el Evangelio simple y dejar que el Espíritu atraiga a los hombres. Al hacer esto, la iglesia de Corinto surge en medio de una gran oscuridad espiritual y moral. Quienes promueven esta teoría apuntan a lo que consideran un cambio de paradigmas a lo largo de Hechos. Ven un cambio en la predicación de Pablo, donde su experiencia con Cristo solo pasa a un lugar central. Se enfoca en contar su testimonio del camino a Damasco y su transformación al encontrarse con el Cristo resucitado. Al considerar la predicación de Pablo en Atenas, algunos tienen una interpretación diferente del evento. Ven a Pablo como un extraordinario misionero que se adapta a su entorno bajo la dirección del Espíritu Santo. Cada cultura demanda tácticas ligeramente diferentes. Cada ciudad o pueblo tienen detalles ligeramente diferentes en su adaptación social. Cada grupo experimenta la realidad de manera diferente. De hecho, cada persona tiene una combinación única de historia y personalidad. Solo el Espíritu Santo sabe exactamente cómo navegar por estas invisibles y desconocidas prácticas para obtener beneficios espirituales. Desde esta perspectiva, el cambio de comportamiento de Pablo en Corinto tiene más que ver con la naturaleza de vida en Atenas que con una experiencia fallida y una lección aprendida. Así como los de Berea son considerados de carácter más noble que los de Tesalónica y responden de manera diferente al mensaje de Pablo, los de Atenas tienen una necesidad diferente y manifiestan una respuesta diferente. En esta perspectiva, Pablo es un ejemplo y no una advertencia. Pablo es ejemplo para los misioneros de una flexibilidad para adaptarse siempre que la adaptación no comprometa el mensaje. Muestra cómo buscar puntos de conexión en una cultura para facilitar la comprensión. Comienza con lo conocido y lo usa para explicar lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en su sermón de Areópago? Pablo busca primero un punto de contacto con ellos a través de su devoción religiosa y su adoración. Él no insulta a este grupo ni busca un ataque directo, sino que los atrae aplaudiendo lo que es digno de aplaudir, su devoción religiosa y después su intención de encontrar a Dios. Pablo se encuentra a un ídolo en la ciudad, dedicado al Dios desconocido. Esto pudo ser pensado por ellos como una referencia a lo que algunos estudiosos han llamado el metadivino. El metadivino alude a la creencia pagana de la existencia de algún Dios verdadero anónimo, como la fuente original, creador de las reglas del universo, el motor inamovible de alguna filosofía griega. En Hechos 17, 22 al 23, Pablo dice: «Hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A aquel, pues, que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio». Pablo se vale de este Dios desconocido para hablar del Señor en términos correctos. Pablo revela el asunto que este Creador tiene en contra de la humanidad y el juicio que viene a través del hombre resucitado de entre los muertos para convertirse en juez de todos. En Hechos 17:30, Pablo dice que habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora Dios está hablando a todas las personas en todas partes a arrepentirse.
Desde esta perspectiva, Pablo no es un fracaso. Nada en el libro de Hechos sugiere que el autor o Pablo consideren esto como un fracaso. Es extraño sugerir que la carta de Pablo a los Corintios es la respuesta a un problema no mencionado en Hechos. En esta perspectiva, Pablo es un campeón misionero, un excelente ejemplo para todos los misioneros, un excelente ejemplo para ti en tu ministerio. Reúnete con ellos donde están, encuentra un punto de contacto y presenta el Evangelio desde allí. Evita las ofensas innecesarias, pero sigue la guía del Espíritu Santo porque solo Él sabe exactamente lo que se necesita en cada situación. Finalmente, ten paciencia. Algunos llegan a una transformación radical en un solo encuentro, pero muchos otros atraviesan un largo proceso para despertar a través de la convicción del Espíritu Santo y por medio de la exposición repetida a la palabra de Dios. El mismo Pablo no respondió a muchas predicaciones, se convirtió solo cuando el mismo Cristo se le apareció. Cuando vemos Hechos 19, encontramos otro tipo de experiencia en el desarrollo de Pablo como misionero. Un ministerio de larga duración en Éfeso. Con los efesios, Pablo está extendiendo su ministerio a Asia Menor y todo comienza con otro evento similar al de Pentecostés. Cuando Pablo se propone ir a Asia en el capítulo 16, el Espíritu Santo le prohíbe entrar en esa región. El Espíritu lo redirige primero a lo que ahora es Europa. En el capítulo 19, sin embargo, regresa y tiene un fructífero ministerio de plantación de iglesias entre ellos. Los rabinos a menudo tenían un oficio, por lo que mientras estaban en Éfeso, no sorprende ver que Pablo trabaja como fabricante de tiendas. A excepción de la iglesia de Filipos, por lo general Pablo no recibe el apoyo de las iglesias en las que ministra, especialmente de los gentiles que no eran espiritualmente maduros. Él enseña que los pastores deben recibir un buen apoyo de sus iglesias, pero como un fundador de iglesias, Pablo hace un esfuerzo adicional para evitar la acusación de ser un farsante. Entonces, cuando inicia su ministerio en Éfeso, en lugar de recibir apoyo de los efesios, Pablo hace tiendas y enseña. Hechos 19, 8 al 10 dice: durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Esto agrega un contexto significativo para el conmovedor sermón de despedida de Pablo en Hechos 20. Pablo está de camino a Jerusalén porque cree que el Espíritu lo está guiando allí. El Espíritu le ha dicho que cuando llegue a Jerusalén lo arrestarán, lo atarán y lo golpearán. De camino a Jerusalén, muchas personas le dicen a Pablo que el Espíritu les ha mostrado lo que va a enfrentar cuando llegue a Jerusalén. Pablo les dice: ¿qué están tratando de hacer? ¿Llorar y romper mi corazón? ¿No creen que el Espíritu Santo me ha mostrado lo que me espera cuando llegue a Jerusalén? Cuando Pablo llega a un lugar llamado Mileto, que está cerca de Éfeso, se da cuenta de que nunca volverá a acercarse a Éfeso. Ha invertido gran parte de su corazón allí durante años, ministrando y discipulando a otros líderes. Incapaz de soportarlo, manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y allí en una playa de Mileto, Pablo da un discurso de despedida a sus queridos amigos y compañeros por unos 3 años. Esta es una de las ideas más matizadas que tienes sobre la vida y el ministerio de predicación del apóstol Pablo. Él les da un cargo sobresaliente a los líderes de la iglesia de Éfeso. Luego les recuerda que por espacio de 3 años nunca dejó de advertirles a cada uno de ellos noche y día con lágrimas. Uno puede preguntarse sinceramente, ¿de qué estaba advirtiendo a los efesios noche y día con lágrimas? Pablo predicó el evangelio de salvación y arrepentimiento. Pablo creía que el evangelio de salvación podía salvarte de lo que hacías y de lo que eres. Podría librarnos de las consecuencias eternas del pecado.
El Evangelio se presenta como una amenaza y una esperanza, una advertencia y una promesa. Las últimas palabras de Pablo a estos ancianos efesios son hermosas. Les dice en Hechos 20, 35 al 38, en todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando había dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, lamentando sobre todo por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su cara. Esa no solo es una hermosa visión del ministerio del apóstol Pablo, sino que también es una admirable visión de la comunión que existía en esa primera generación de las iglesias del Nuevo Testamento. Al concluir hoy, deje que el mensaje de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:32 sea un desafío para usted. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados.